Padre, ayúdanos, ayúdanos. Estamos tan agradecidos que tú creaste la risa. Era tu idea. Y pienso que cuando nos reímos un domingo en la mañana es como una comida de agradecimiento y tú eres como el abuelo que estás mirando a tus nietos riéndose. Tú te deleitas en las oraciones de tu pueblo, pero creo que también te deleitas en la risa de tus hijos, que ellos se llevan bien y que comparten uno con otro. Entonces te damos las gracias por esa visión que tenemos de ti, de un a Dios que nos ama de esa manera. Y oro esta mañana que seamos tan sensibles a tu Espíritu Santo al enseñarnos, motivados por tu amor por nosotros, al mirar esta área del ayuno, que oramos que si esto es algo que tú quieres que hagamos como parte regular de nuestras vidas, que tú lo impresiones en nosotros. Oramos por el ministerio de niños aquí al lado, por esos niños que sepan de un Jesús que los atesora. Y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dijo, amén. Vamos a lanzarnos el libro de Nehemías. Si necesitas una Biblia, levanta la mano y te llevarán una. Y se cuenta la historia del pequeño Rakim que observó fascinado mientras su mamá suavemente se ponía crema en su cara. «Mami, ¿por qué te pones eso en la cara?», preguntó. «Para ayudar a hermosearme», respondió su mamá. Unos minutos después comenzó a sacarse la crema con un pañuelo. «¿Qué pasa?», preguntó su hijo. «¿Ya te diste por vencida?». Hay oraciones del cual te has dado por vencido. Quizás la lección de hoy te dará un poco de ideas para reavivar esas oraciones y algunas con diferentes resultados. Nehemías 1, 1 al 4. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Hemos estado hablando del ayuno la semana pasada y continuaremos hoy. Y mencionamos que una razón que ayunamos es que algunas oraciones no serán contestadas a menos que ayunemos. Mateo 17, 18. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven y a partir de ese momento el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen fe suficiente, dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuviera fe como una pequeña semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá y nada les será imposible. Sin embargo, esta clase, hablando del demonio, esta clase de demonio no sale con oración y ayuno. Ahora, podrías decir cuando escuchas esto que es injusto que las oraciones de algunas personas son contestadas, mientras que las oraciones de otros no. Algunos han orado que se les contesta la oración y otros agregaron ayuno y fueron contestadas. Pero la verdad es que hay oraciones que son más contestadas con ayuno. 1 Pedro 3:7 es un ejemplo. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela como entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa igual del regalo de la nueva vida que Dios te ha dado. Escuchen, trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Entonces, un hombre que no trata bien a su esposa, que no la honra, entonces sus oraciones de alguna forma son estorbadas, no son tan eficaces en el área celestial, sino
no es igual al que honra a su mujer. Y Salmo 66 dice esto más: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Entonces, las oraciones que alcanzan el trono de Dios para aquel que confesó su pecado son diferentes a los que no confesaron su pecado. Todos estos versículos afirman que las oraciones de algunos son contestadas, mientras que otras no, ante el trono de Dios. Y vimos que el ayuno hace que algunas oraciones sean contestadas que normalmente no serían contestadas, algunas. Entonces, comencemos viendo el relato bíblico histórico del ayuno. Como dijimos la semana pasada, todos y muchos héroes de la fe ayunaron: Moisés, David, Elías, Daniel, Esdras, Nehemías, Esther, Ana, los discípulos, los ancianos de la iglesia de Antioquía, el centurión romano Cornelio. En Hechos capítulo 10, antes de ser creyente, los apóstoles del Nuevo Testamento, incluyendo a Pablo y Jesús mismo, ellos ayunaron. Y en la época de Jesús, el ayuno regular de los judíos parecía haber sido una disciplina normal que mantenían los judíos de 2 días a la semana. En Mateos 9:14, esto habla de los fariseos hipócritas. No era esto. Este es otro versículo. Un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros, los fariseos? Lo que quiero apuntar aquí es que los discípulos de Juan ayunaban y sabían que los fariseos ayunaban a menudo. Pero Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y las personas ven eso y dicen: bueno, los discípulos de Jesús no ayunaban, pero Jesús no dijo que ellos no ayunaban. Él dijo que cuando venga el novio van a ayunar, cuando está el novio, después que se vaya van a ayunar, pero tampoco dijo que no ayunaban. Y cuando piensas de esto, y le preguntaron los discípulos de Juan, si él hubiera dicho: no, mis discípulos sí ayunan, él hubiera estado rompiendo lo que él le había dicho a sus discípulos, no decir. Le dijo a los discípulos: no le digan a otros cuando ayunen. Entonces no dijo que no ayunaban. Y en Lucas 18, los fariseos hipócritas dijeron esto, hablando de nuevo de lo que los fariseos hacían: ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos, indicando que esta era la vida normal de un fariseo, ayunar 2 veces a la semana. Entonces, los discípulos de Jesús seguían haciendo esto en la iglesia primitiva. Y los 12 apóstoles ordenaban que hagan esto para que la iglesia ayune. ¿Cómo sabemos esto? Porque fue registrado en el Didaque, que se llama la enseñanza de los 12 apóstoles. Se cree también que fue escrita por los apóstoles entre el 65 y 80 después de Cristo, poco después de la crucifixión, y revela lo que los apóstoles enseñaban a los cristianos gentiles en cuanto a la vida y muerte, el orden de la iglesia, el ayuno, el bautismo, la oración, etc. Lo pueden buscar en Internet. No es largo de leer. Es muy interesante. El estudioso de la iglesia primitiva, Eusebio, que vivió del 260 al 341, citó del Didaque, como lo hizo Orión, que vivió del 185 al 254, en las epístolas de Bernabé, escritas entre el 30 después de Cristo. El Didaque es compuesta de un total de 16 capítulos, con uno de los 16 dedicado al ayuno. En capítulo 8 del Didaque dice esto: en cuanto a sus ayunos, que no se hagan como los hipócritas, porque ellos ayunan en los días 2 y 5 de la semana. Pero cuando tú ayunas en el cuarto y el día de preparación, en el cuarto y el día de preparación. Esto demuestra 2 días a la semana. Y era esperado de los apóstoles ayunar. El cuarto día era miércoles y el día de preparación el viernes. Y por eso, si fuiste criado católico romano, no comías
comías pescado los viernes porque se ayunaba de carne roja. Y esa era una disciplina que se llevó al día de hoy. También era una parte regular de los cristianos en la América temprana. John Wesley, que ministró en los 1700, dijo esto, escuchen esto, es fuerte. Aquellos que no ayunan ya no van tanto al cielo como aquellos que no oran. Ahora, no estoy de acuerdo con su punto, pero el punto es aquí lo sincero que él hablaba a la iglesia para ayunar y orar. De hecho, Wesley no ordenaba a un ministro que no ayunaba 2 días a la semana. De nuevo, el punto que yo hago es esto de los 2 días a la semana, el registro histórico de los 2 días. Entonces, hay muy poca duda no hay duda que los cristianos, muchos, ayunan 2 veces y quizás no vas a saber de eso. ¿Y por qué? Porque lo que Jesús nos dijo en Mateo 6. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas que tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados. Y bueno, ya tienen su recompensa. Aquí descubrimos guías en cuanto al ayuno. Dice, cuando ayunes, no sí ayunas, sino presupone sí. El punto de Jesús es que no lo hagas obvio, no lo hagas saber. Los líderes religiosos, los fariseos, se ponían un polvo blanco en la cara y iban doliéndose por todo el pueblo, y todo el mundo decía, ¡ay, qué hombre piadoso está ayunando! Bueno, ellos ya recibieron su recompensa. Número 3, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu cara, para que otros no vean que estás ayunando. El punto, trata de esconderlo. ¿Cómo hacemos eso? Ponte ropa de color. No te veas desalineado. Si alguien te pregunta, ¿quieres salir a almorzar? No digas, estoy ayunando. Me gustaría, pero estoy ayunando. No. Sal a almorzar y ayuna otro día, o bueno, quizás en otra ocasión. No hagas gran asunto de esto. También Jesús le daba una admonición a otros en Mateo 6. Cuando tú le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado. Tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. ¿Cuáles son algunas razones para ayunar? La semana pasada había una hoja en tu boletín y hay más atrás en la antesala porque se nos terminaron la semana pasada. 1. El ayuno ayuda a sujetar a nuestros cuerpos, a nuestro espíritu. El ayuno es una disciplina del cuerpo, mente y espíritu. El ayuno es subordinar nuestros deseos carnales a nuestros deseos espirituales. El ayuno ayuda a poner prioridades en nuestra vida. El ayuno es desear a Dios. ¿Y por qué ayunar? Bueno, porque honramos a Dios. Nos humillamos y nos sacamos del trono. También puedes ayunar para arrepentimiento, para discernimiento. Puedes ayunar para liberación de atadura pecaminosa. Compartí la semana pasada de un hombre, algunos oyeron esto. Él luchó con el enojo por 38 años y decidió ayunar. Y en el tercer día del ayuno, él sintió que algo se rompió en el cielo y nunca más tuvo enojo. Y había ido años a consejería, pero algunos salen solo con ayuno y oración. También para destruir ataduras de duda, también para aumentar la confianza y eficacia de nuestra vida de oración, también pedir revelación de Dios por su visión y voluntad, y también para avivamiento personal y corporal. Todos estos versículos se nos dan para estos. Hemos dicho esto antes. Si tienen un problema médico, o sea, de salud, para saber si tu médico te da permiso a ayunar. Y también para los que tienen desórdenes alimenticios,
esta acción no va a ayudarte, porque el ayuno solamente te lleva a, te ayuda a usar esto como un medio para tu bulimia, pero el ayuno es un asunto de vertical con Dios. Hay otra alternativa del ayuno que puede ser un ayuno de los medios sociales con problemas alimenticios, porque su imagen propia vienen de usar el Internet y el mundo como un espejo en vez de usar la palabra de Dios. Históricamente, Jonathan Edwards era un hombre usado por Dios en el primer gran avivamiento. He leído que él predicaba en una voz débil, chillona y monótona, y sostenía su pequeño manuscrito tan cerca de su cara que la gente no podía ver sus expresiones. Cuando predicó su sermón famoso, Pecadores en las manos de un Dios airado, en su voz débil, chillona y monótona, la gente tenía que hacer un esfuerzo para oírle. Se dice que predicó poderosamente, sin energía, elocuencia o trama. Se decía que cuando Edwards predicaba su sermón, hombres fuertes apretaban los bancos como si ellos mismos sentían que caían al infierno. Por 3 días antes de predicar ese sermón, Edwards no comió, reclamando a Nueva Inglaterra para Cristo. Era lo único que le importaba. La oración le era importante, la comida no. Nada lo distraía. Se dice que finalmente, cuando se levantó de sus rodillas y se fue al púlpito, estaba tan débil que casi no podía sostenerse. Antes de abrir su boca, una gran convicción ya había caído sobre la congregación. Ese es el poder de la oración y el ayuno. Edwards dijo esto: una cosa más que mencionaría en cuanto al ayuno y la oración, donde creo que ha habido negligencia de esto por los ministros. Y aunque ellos recomiendan e insisten mucho en la responsabilidad del ayuno en secreto de sus seguidores, igual se dice poco del ayuno secreto. Me parece que el ayuno hecho por los que profesan ser cristianos debe ser igual en secreto como la oración. Y creo que es un deber que tienen, una responsabilidad que cada cristiano debe tener. Hay ocasiones que tanto en la naturaleza espiritual como temporal que requiere propiamente de ello, y hay muchas misericordias particulares que deseamos para nosotros y nuestros amigos que serían correctos de esta manera buscar a Dios. Es una admonición fuerte. ¿Qué cosas vamos a descubrir una vez que ayunamos? Número 1, que después de 1 o 2 días tu hambre se va y no vuelve. Número 2, tu lengua se pone blanco y eso emite impurezas y con eso mal aliento. Para el mal aliento, tomas algo de esto. Número 3, en un ayuno largo, la orina se pone oscura o negra, sacando toxinas. He escuchado de personas que su piel se pone negra por las toxinas que salen por los poros. Número 4, tendrás energía disminuida. 5, pensarás más claramente. El oxígeno que sería llevado al sistema digestivo, va a ir a tu mente mejor y vas a pensar más claramente. 6, te encontrarás menos altanero, orgulloso y mejor. Otros te encontrarán así de esa manera. 7, estarás más enfocado en tu tiempo de oración y lectura de la Biblia. 8, estarás más enfocado y atento y menos distraído en general. Y una pregunta que las personas hacen: ¿hago agua solamente o líquido? Personalmente, yo no hago agua solamente, yo hago líquido solamente. Y tomo café porque lo necesito, pero les digo lo que yo hago. Pero en cuanto a esto de líquido solamente, sé honesto. No trates de rodear todo el asunto. Si tienes una licuadora grande y un cerdo bastante grande, lo puedes meter ahí. No hagan trampa.
Y más allá de los beneficios espirituales, que son muchos y primordiales, hay también beneficios significativos médicos asociados con el ayuno. El doctor Sinkai, que ha estado haciendo investigación desde 1976, dice esto. 1. El ayuno promueve la desintoxicación. A medida que el cuerpo descompone sus reservas de grasa, moviliza y elimina las toxinas almacenadas. 2. El ayuno le da al sistema digestivo un descanso muy necesario. Después del ayuno, tanto la digestión como la eliminación se vigorizan. 3. El ayuno promueve la resolución de los procesos de inflamación, como la artritis reumatoide. 4. El ayuno calma las reacciones alérgicas, incluyendo el asma y la fiebre de heno. 5. El ayuno promueve la desecación de acumulaciones anormales de líquido, como edema en los tobillos y las piernas y la hinchazón del abdomen. 6. El ayuno corrige la presión arterial alta sin medicamentos. El ayuno normalizará la presión arterial y en la mayoría de los casos la presión arterial se mantendrá baja después del ayuno si la persona sigue una dieta y un estilo de vida que apoyan la salud. 7. El ayuno ayuda a superar los malos hábitos y las adicciones. Muchas personas han superado las adicciones al tabaco y al alcohol mediante el ayuno, e incluso las adicciones a las drogas. El ayuno disipa rápidamente el deseo de nicotina, alcohol, cafeína y otras drogas. Dr. Lango, que encontró que los T-cells, las células T, se van al hueso cuando uno está ayunando, y dice ella que de pronto se cargan fuertología cuando vuelven de los huesos cuando termina el ayuno. Y el doctor Longo, que es un profesor de gerontología y ciencias biológicas, dice que altos niveles de la hormona de crecimiento IGF-1 parecen llevar a una vejez acelerada y enfermedades relacionadas. Cuando los niveles de IGF-1 son reducidos en ratones, ellos esperan vivir 40% más, equivalente a la expectativa de vida humana de 120 años, pero más importante, con mejor salud. Cuando leí esto sobre la longevidad, pensé en Ana en Lucas 2. En el templo también estaba Ana, una profetisa, una anciana hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era muy anciana, su esposo había muerto. Lleva 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Si sumas esos números, tenía como 105 años sirviendo, orando y ayunando en el templo día y noche, y seguía firme. Dr. Longo sigue diciendo que la razón de esta longevidad es que con estas hormonas de crecimiento reducidas, nuestro cuerpo cambia a poner su atención en producir células que reparan el cuerpo. Por eso una persona, cuando están muy enfermas, pierden el apetito. Es la forma en que el cuerpo se protege e instintivamente reduce esos niveles de hormonas IGF de crecimiento y produce células que reparan el cuerpo. Dice este doctor que al bajar las hormonas de crecimiento, los genes de reparación se elevan. Y esto ayuda con la epilepsia. En 1920, unos estudios vieron que las convulsiones se reducían con el ayuno, y muchos hospitales adoptaron este tratamiento para la epilepsia. Pero cuando la industria de drogas tenían drogas anticonvulsivas en los años 30, el remedio del ayuno fue abandonado, pero el estudio todavía está ahí, probando que la eficacia del ayuno para la epilepsia. Una revista de ciencia dijo que los niños que tienen convulsiones resistentes a las drogas reciben una droga agregada con una dieta alta en carbohidratos y con el ayuno, dicen en el hospital de Johns Hopkins. El ayuno
no es que agrega a una dieta ketogénica, sino que repara a los niños, el cerebro de los niños con epilepsia. Este es un neurólogo del Hospital de Johns Hopkins. Otro beneficio del Dr. Longo es que en estudios animales sugiere que el ayuno mejora el resultado para pacientes de cáncer, y fue agregado por otra doctora que dice no solo que repara el daño hecho por la quimioterapia, sino que puede ser más profundo para las células cancerosas. En otro estudio encontraron que un nuevo estudio que con ratones que tenían cáncer, el ayuno antes de la quimioterapia a menudo lleva más encogimiento del tumor que con quimio solamente. En algunos casos, la combinación eliminó ciertos tipos de cáncer. Esta combinación de ayuno y quimio, sugieren los investigadores, podría extender la vida de los pacientes de cáncer tanto retardando la progresión del tumor, como también reduciendo los efectos secundarios. Mark Mattson, un neurocientífico en la Universidad de Johns Hopkins, dice, en cuanto a los beneficios, un ensayo clínico multicéntrico encontró en abril que 220 adultos sanos no obesos que mantuvieron una dieta restringida en calorías durante 2 años mostraron signos de mejora en la memoria en una batería de pruebas cognitivas. Estamos en un punto de transición, concluyó, en que pronto podríamos considerar añadir información sobre el ayuno intermitente a los planes de estudios de las escuelas de medicina, junto con dietas saludables y ejercicio. Y escucha cómo la ciencia ahora confirma el beneficio de ayunar exactamente 2 días cada semana. Los judíos han estado ayunando 2 días a la semana, igual que los cristianos, durante 2000 años, quizás más. Y ahora la ciencia confirma que es el tiempo adecuado. La Escuela de Medicina Johns Hopkins publicó un escrito donde revisaron múltiples estrategias para ayunar, como para poder determinar el más beneficioso y eficaz horario de ayuno. Los resultados: 2 opciones casi iguales. Número 1 es un ayuno de tiempo restringido, donde uno ayuna 7 días a la semana, primer comida, el almuerzo, y la última comida no más tarde de las 8, y nada de comida entre medios. 16 horas de ayuno, 7 días a la semana. Esa es una opción. E igual a esa opción es ayuno de 2 días a la semana durante 24 horas. Y es exactamente lo que la Iglesia ha estado haciendo durante 2000 años. Es interesante que la ciencia lo confirme. Una mujer la semana pasada, después del tercer servicio, me dijo, quiero que sepas que yo ayuno regularmente. Tenía diabetes, reduje mis comidas a solamente 2 comidas por día, 7 días a la semana, y bajé 60 libras. Y también perdí el deseo por dulces y ya no soy diabética y no necesito ya medicación y ahorro $300 al mes. Gloria a Dios. Entonces, al concluir esta parte de los beneficios médicos asociados con el ayuno, aquí hay un esquema conciso de algunos beneficios médicos. Lo leí la semana pasada. El comportamiento cognitivo. Estudios demuestran que mejora la memoria tanto en los animales como la memoria verbal en los humanos. Cardiovascular, la salud, baja la presión sanguínea con el ayuno intermitente. También el comportamiento físico. Los jóvenes que ayunaban perdían grasa sin perder masa muscular y también tenían más fuerza para correr más tiempo. También la diabetes y obesidad en los estudios animales muestra que el ayuno intermitente es muy eficaz para bajar de peso. También el daño a los tejidos también con el ayuno mejoran y también el resultado de cirugía mejora. ¿Y qué es
La lección para hoy, primero, un descargo de responsabilidad. Si tienes alguna afección médica subyacente o trastorno alimenticio, antes de ayunar, consulta a tu médico. Recuerda, Dios no te amará más si ayunas. Recuerda las puertas de la semana pasada. ¿Debo ir a esa puerta de ayuno? No tienes que hacerlo, pero déjame decirte por qué quieras hacerlo. Y en la enseñanza de hoy tiene que ver con compartir por qué quieras. Entonces déjame cerrar con el pensamiento de Jonathan Edwards sobre el ayuno una vez más. Dijo, el ayuno es una responsabilidad recomendada por nuestro Salvador a sus seguidores, así como la oración debe ser en secreto. Me parece que el ayuno hecho por uno que profesa ser cristiano debe ser practicado y practicado frecuentemente. Hay muchas ocasiones de tanto naturaleza espiritual como temporal que requiere propiamente de ello. Y hay muchas misericordias particulares que deseamos para nosotros o nuestros amigos que serían correctos buscar de esta manera. Entonces, por favor, escuchen lo siguiente. La lección de hoy del ayuno podría cambiar tu vida porque podría cambiar el resultado de tus oraciones. Podría hacer que tu guerra espiritual sea más eficaz. Las escrituras sostienen esto absolutamente, pero tienes que actuar sobre esto. Todo requiere autodisciplina. Lo he dicho antes, pero es un pensamiento muy profundo si tomas esto y vives con esto, con este pensamiento. Cada área de tu vida fuera de la iglesia, hay alguien que va a asegurarse que hagas lo que tengas que hacer y seas exitoso. Cuando estaba en la escuela, los maestros se aseguraban que hagas tus tareas y tu manager en el trabajo también para ser exitoso en lo que hagas. Imagínate en una escuela que no haya maestros o lugar de trabajo que no haya supervisores, y venimos a la iglesia y no hay supervisores. Alguien te enseña un domingo en la mañana sobre la Biblia, tienes tu tiempo devocional, pero no hay nadie ahí para decirte que debes hacer esto porque te va a bendecir y voy a chequear para ver si lo haces. Todo tiene que ver contigo. Todo es tu responsabilidad y autodisciplina. En el ayuno tiene que ver con lo que tú determinas hacer después que termine este mensaje. Y no tendrás otra enseñanza sobre esto en 10 años. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste sobre el ayuno? Un mensaje profundo. Yo lo enseñé hace casi 9 años atrás, en el 2013. Y en mis primeros 40 años en la iglesia nunca escuché un mensaje sobre el ayuno. Entonces, mi punto es que no vas a recibir este mensaje la semana que viene o el año que viene, o quizás en 5 años. Lo escuchaste hoy. Toma una decisión hoy. Disciplínate para seguir adelante con esto, o si no, todo se va. No se te recordará, probablemente. Entonces, ¿estás dispuesto a comprometerte para agregar el ayuno a tu disciplina? Recibí este email de alguien que escucha el mensaje o escuchó la semana pasada el mensaje por internet. Esto es lo que me dijo. Quiero compartir contigo lo que sucedió esta semana y me dio permiso de compartir esto. Hemos tenido fuertes problemas emocionales con nuestros hijos adultos. Llegué al punto que temí no ver más a mi hijo ni a mis nietos. Estuve orando por algún tiempo, pero después de escuchar el mensaje del domingo decidí ayunar y orar. Dios es tan bueno. Aún antes de completar los días de ayuno, vi un cambio rotundo en la actitud de mi hijo. Era como que algo tenía agarrado su corazón y luego lo soltó. Después de una larga charla, estamos más unidos que antes. Alabado sea Dios y gracias por su enseñanza. Sí, gloria a Dios. Entonces, tú estás dispuesto a comprometer esto en tu vida de oración, que sea una disciplina regular de tu vida. Cerremos en oración. Padre, tú nos dices que debemos echar la semilla, pero tú haces crecer la semilla. Yo he tirado algo de semilla hoy.
Y te pido que tu Espíritu Santo permita que esa semilla germine y haga raíz y crezca y permita que las oraciones sean respondidas, aquellas que no se contestan sin ayuno y oración. Y Señor, para mí personalmente, egoístamente, saber que tengo una comunión de creyentes que ayunan regularmente y están recibiendo las preocupaciones, las peticiones de oración por email y están orando y ayunando por eso es increíble. Entonces, Espíritu Santo, que tú seas el que lleves a las personas a esta conclusión y tengan una autodisciplina para seguir con esto y que para algunos de ellos sea un ministerio de su vida. Si estás aquí esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, aquí comienza todo. Si quieres hacer eso, te digo que hagas esta oración en tu corazón. Dios puede oírte. Padre, reconozco que he pecado. He cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador y Señor personal y me arrepiento y voy en otra dirección. Quiero seguir a Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a todos para vivir una vida que te honra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todo el pueblo dijo, amén.